Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo que me rodeó. Puso mis pies sobre peñas
Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, ese es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su voz sobre mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su voz sobre mí. Si me gozaré, entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Ese es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto
Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. Así pereceréis, porque no oíste la voz del Señor vuestro Dios. Recordad a Naamán cuando le fue dicho: ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces, y allí serás limpio y sanado de tu lepra. En verdad os digo que en estos postreros días os será necesario guardar mi palabra, para que os podáis ir y sumergir en aquel río de mi presencia, en el río de la humillación, y allí seréis limpios. Y yo haré brecha de separación, porque yo no he venido por sepulcros blanqueados. Mirad a Samuel cuando miró a Eliud y creyó que delante del rey de Israel estaba, porque yo miro corazones. Mirad lo que dice mi palabra, consejo de sabiduría. ¿Quién es aquel maduro, sino el que es ejercitado en la palabra de justicia? Mirad pues que guardéis mi palabra, para que podáis ser sumergidos en las aguas salutíferas. Si le fue contado por justicia. Oh Padre, en esta mañana clamamos a ti, Señor, que nos impartas la fe de Abraham, nuestro Padre. Oh Señor precioso, que ya seamos alejados de la fe de los demonios, porque ellos creen y tiemblan, pero no pueden hacer las obras de justicia, las obras que vienen por la fe. Aleluya, Señor, ayúdanos, Señor, a obrar en justicia como nuestro Padre Abraham. Cuán hermoso soy.
Rey precioso, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Muéstranos tu hermosura hoy, Señor. La hermosura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Buscad al Rey de Gloria, al que hace justicia y gobierna en medio de la maldad. Buscad al que tiene promesas eternas. Buscad a aquel que reina por toda la eternidad. Buscad al amigo, al Padre. Buscad al alfarero, al Creador, al único que nos ama, al único que nos sostiene, al único que conoce al huérfano, a la viuda, al único que atiende al anciano, al niño, al humilde, al que levanta al pobre, al que da pan. Señor Jesús, benditas sean tus promesas y cada una de ellas, Señor, gracias. Bendita sea tu gloria, Señor. Quiero que vayamos a Génesis, al capítulo número 1. Dios nos abra los ojos esta mañana, hermanos. Nos abra los ojos a reconocer la obra de Jesucristo. Como hemos leído y todos sabemos, la vida comenzó en el huerto del Edén. Y en ese mismo lugar acabó la vida, por decirlo así. En ese lugar donde el Señor hizo al hombre, hizo el huerto del Edén, en ese mismo lugar, en el capítulo 3 de Génesis, el hombre fue engañado y ahí acabó la vida también. El resultado de la caída es que nació una cadena poderosa e indestructible a la cual nacen atados todos los seres humanos que nacieron desde Adán, la cual se llama la muerte. Cuando Adán y Eva cayeron, entonces el hombre fue atado por naturaleza a esta cadena dura, espantosa y terrible llamada la muerte. Así nacimos todos los seres humanos. De ahí en adelante, muertos. Al respecto, Romanos, en el capítulo número 3, quiero que vayamos ahí, nos dice, nos describe la condición del hombre después de la caída. En el versículo número 10 describe esta condición y vamos a leer desde ahí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda. Y está hablando del hombre natural, atado a la cadena de la muerte. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay uno. Y no vayan a confundir el deseo o el engaño religioso que hay en el hombre. El engaño religioso que el Satanás también planta en el corazón del hombre y que lo engaña. No hay uno solo que entienda. No hay uno solo que busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, vuelve a decir, uno solo. Hasta este momento millones de millones de millones de millones de millones de seres humanos habían nacido y no había nacido uno bueno. No había nacido uno que busque a Dios. Todo lo contrario, dice el verso 13: sepulcro abierto es su garganta. O sea, la garganta del hombre natural solamente produce muerte, y en su lengua solo hay engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Está hablando acerca de lo que sale del hombre. Solo es veneno, engaño. Y finalmente dice en el verso 14: y su boca está llena de maldición y amargura. Así es el hombre. Eso es lo que sucedió en el Génesis. Después que el hombre cae, entonces el hombre es atado a esta condición. Qué terrible, hermanos. Esta es la condición de todo hombre que no tiene a Jesucristo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y dice el verso 18 para finalizar: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una cadena dura, ¿no les parece, hermanos? El hombre cuando nace, desde que es un bebecito, que tan hermosos que son los bebecitos, pero todo esto es el hombre. Todo esto es el hombre cuando ha nacido, porque nació atado a la maldición de Adán, porque nació muerto, y esas cadenas no hay poder alguno que pueda romperlas. No hay poder alguno que pudiera romper estas cadenas duras en el hombre. El capítulo 5 de Romanos y el versículo 12 nos da otro vislumbre. Por eso es que yo entiendo a un hombre sin Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y se refiere a Adán, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró por medio de Adán, y de ahí todos los hombres heredamos la muerte. Nacemos muertos, aunque parezcan bonitos. Y así la muerte pasó no a algunos, sino a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Esa es la historia a la que nos ató Adán y Eva en la caída. Nos condenó a nacer muertos. Nos condenó a ser atados a una cadena indestructible, una cadena poderosa que se llama muerte. El hombre natural, desde que nació, fue espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre cayó,
Entonces el espíritu, el alma y el cuerpo ya no están rendidos a Jesucristo, ya no están rendidos a Dios. Y analicemos uno por uno. El alma. En el alma radican las emociones y los pensamientos. Cuando el hombre cae, sigue teniendo alma. Es más, 1 Corintios 15:45 dice que el hombre primeramente fue espíritu vivificante, pero cuando cayó se convirtió en un alma viviente. O sea, el hombre empezó a vivir y a querer satisfacer sus emociones, que son el alma. En el alma están las emociones y están los pensamientos. Los más sofisticados de los hombres y los más esforzados tratan de alimentar sus pensamientos, alimentarse del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y esto es lo más sublime del hombre, los hombres alimentando sus pensamientos. El problema es que al lugar donde los alimentan son universidades, y la mayor parte de profesores de las universidades, si no son ateos, son agnósticos. Entonces, cuando un hermanito llega con una fe pequeña, lo único que hace es destruirle completamente la fe. Lo poquito de fe que tiene, el granito de fe, como dice la parábola del sembrador. Luego está el cuerpo, hermano. Y miren, y Satanás lo sabe. Satanás, desde que el hombre cayó, se ha deleitado en destruir al hombre. Primero en su alma, emocionalmente, intelectualmente. Luego él aprovecha otra parte del hombre, que es el cuerpo. Cuando el hombre no tiene a Cristo, su cuerpo solo vive para los placeres. Solo vive para los placeres, hermanos. Entonces el hombre trata de llenar su cuerpo con placeres. Y el último de ellos, el espíritu, que tal vez es el más grave. Debido a que el espíritu de Dios no mora en el hombre, entonces el espíritu es la puerta por la que el mundo espiritual entra al hombre. Y la mayoría terminan llenos de demonios, porque terminan involucrándose, llegan a entender un poco las cosas espirituales y terminan involucrándose en la brujería, terminan involucrándose en las tinieblas y terminan abriéndole el corazón al enemigo. Y el enemigo termina conquistando completamente al hombre en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Quiero decirles una cosa, hermanos: el hombre sin Cristo está completamente desprotegido, completamente. Así sea, el hombre sea un hombre fuerte, intelectual, el hombre sin Cristo está completamente desprotegido. No es capaz de defenderse en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. No es capaz, porque está atado a esa poderosísima cadena que se llama la muerte. El hombre llega a convertirse en un esclavo de Satanás, donde no puede escapar. La Biblia dice, hermanos, que la serpiente era el animal más astuto del huerto. Dice así en Génesis, en el capítulo 3, quiero leérselos. Pero la serpiente, que es Satanás, es astuta más que todos los animales del campo que Jehová ha hecho, y conoce al hombre como la palma de su mano. Y lo alimenta equivocadamente, y Cristo no puede hacer nada. No puede hacer nada, porque el hombre está muerto. Y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Astuto, astuto, astuto. Sabe cómo atarnos, hermanos. Sabe cómo usar el alma. Si el alma del hombre le abre una puerta, sabe cómo entrar y cómo destruirlo. Si es por el cuerpo, lo destruye. Si es por el espíritu, lo destruye. Es como una cárcel, hermanos, de la que no podemos escapar, donde el carcelero, que se llama Satanás, es astuto y nos hace creer que nos podemos estar en esa cárcel, pero que tenemos la llave en la mano, de que podemos escapar en el momento que deseemos. Lamentablemente, lo que se descubre
es que cuando decimos que queremos escapar, hermanos, todo está fuera de control. Todo está fuera de control y ya no podemos escapar. Para entonces sus vidas están destruidas. Para entonces sus hogares están completamente destruidos. Nos hace pensar que tenemos el control, Yo puedo parar cuando quiera, yo puedo detenerme cuando quiera. Hermanos, Satanás es un ser perverso y destructivo, y que conoce al hombre, hermanos, porque desde el Génesis, hace 6,000 años lo conoció, y el hombre natural no cambia. Quiero que leamos un poco en Isaías, en el capítulo 14. Y en el versículo número 17 dice, describiendo un poco a Satanás. Algunos de aquí esta mañana yo les puedo ver el rostro y Satanás los ha hecho creer que todo lo tienen bajo control. Todo lo tienen bajo control. Y eso nos hace creer, todo está bajo control. Pero cuando queremos escapar, hermanos, ya descubrimos que es imposible. Es imposible, no teníamos la llave. Para ese entonces nuestra vida, nuestros hogares, todo está destruido. Isaías 14 y en el versículo número 17 nos da un vislumbre de Satanás y nos dice que puso al mundo como un desierto. Él es el que tiene el mundo así. Pero saben, él solo ha influido, solo ha alimentado al hombre, y el hombre mismo en realidad es el que destruye. Lo alimenta de mentiras, lo alimenta de pecado, lo hace creer que los placeres son lo más importante en la vida. Que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Ese es el Dios a quien este mundo sirve, porque un hombre sin Cristo sirve a Satanás. Escuchen, así piense él, como les digo, él nos hace creer que no, que tenemos el control nosotros, que nosotros tenemos el control. Mentira. Mentira. Yo quiero ponerlo en evidencia en esta mañana. Quiero leerles unos versículos más aquí en el Isaías 14 y el versículo 19. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Versículo 20 dice en la parte B: porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Y el versículo número 21 dice: preparad sus hijos para el matadero. El versículo 22 dice: porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, raeré a Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de aguas, los barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Este es lo que viene. Eso es lo que viene. Pero quiero hablarles un poco más, hermanos amados. Satanás quiere hacer creer al mundo. Una de las expresiones que encontramos en 1 Corintios 15:32 y en Isaías 22:13, solo anótenlo. Él ha hecho creer al mundo esto: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que él aprovechen, gócense, disfruten en esta vida, disfruten en esta vida. En estos días escuchaba el testimonio de una hermana, me parece un nombre muy conocido. Ella se llama Bernarda. Bernarda experimentó la muerte. Antes de morir, ella le llamó a su esposo y le llamó a otra persona y le dijo, el Señor le dijo, ella estaba muy enferma, y le dijo que cuidado movían el cuerpo de ella por 5 días, que por 5 días iba a estar muerta, pero que no la enterraran.
Gracias a Dios su esposo era piadoso y no la enterró. Pero el Señor la llevó a ella al cielo y al infierno, a la hermana Bernarda. Y una de las cosas que hermana Bernarda le preguntó al Señor en el infierno, le dijo: aquí están mis familiares, Señor. Y le dijo: eso no te lo voy a responder, pero te voy a mostrar a un hombre que sí tú conoces, le dijo. Sí tú conoces. Su nombre era Alejandro. Alejandro era un joven, hermanos, en República Dominicana, al cual el Señor le dijo, el hombre venía y le dijo: háblale a ese hombre que se llama Alejandro. Y ella le habló y le presentó a Jesucristo. Y ella rechazó a Jesucristo y le dijo: estoy demasiado joven, le dijo, yo tengo que disfrutar la vida, yo todavía tengo por delante una vida para meterme en los fanáticos cristianos. Y el Señor le dijo que le dijera que era su última oportunidad. Ella lo encontró en el infierno, a Alejandro. La hermana Bernarda testificaba eso. Lo encontró en el infierno porque el joven creyó que podía seguir jugando, que podía seguir con la vida desordenada y vacía. Y lo encontró en el infierno. Para sorpresa, cuando le habló, le dijo: hermana Bernarda, por favor, vaya a mis familiares y dígales, hábleles para que no vengan a este lugar de tormento. La historia de ella es larga. Pero Satanás nos hace creer, hermanos, que tenemos el control, que yo puedo controlarme. Pero cuando venimos a abrir los ojos, como les dije, estamos completamente destruidos. Y les voy a decir, hermanos, todo ser humano es completamente incapaz, así sea el hombre más alto, más fuerte, más rico, más sabio, es incapaz de escapar de los lazos de la muerte y del engaño de Satanás. Ninguno. Así tú te creas muy sabio, muy inteligente, muy fuerte, muy dueño de sí mismo. Mentiras. El hombre está completamente desprotegido. Cuando está atado a las cadenas de la muerte, está completamente desprotegido. Saben, quiero compartirles lo que es mi imaginación en cuanto a qué hubiera sucedido si el hombre no hubiera caído. Tengo motivos para pensar esto, pero creo que el plan de Dios es que el hombre, al nacer, Adán y Eva, pues obviamente ellos no nacieron muertos, ellos no nacieron atados a la cadena de la muerte, ellos nacieron con vida. Quiero hablarles más adelante de qué es esta vida, en qué consiste esta vida. Algo que ahora ya los seres humanos no lo traen. Así sea el bebecito, ojos verdes o azules, más hermoso, blanquito y completamente mono, hermanos, está muerto. Porque la cadena de la muerte no hay poder alguno que la rompa. Escuchen. Yo creo que el hombre, Adán y Eva, en el nacimiento, el plan era que cuando ellos procrearan hijos, porque así se los dijo el Señor, de que ellos se fructificaran en Génesis 1:28. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios era ese, que el hombre se multiplicara tal y como lo conocemos ahora, pero que cuando Él transmitiera la vida para la multiplicación, también transmitiera la vida espiritual. Amén. Cosa que no ocurre, y así, eso no ocurre. Cuando el hombre se multiplica, no transmite la vida espiritual. Pero creo yo que el plan de Dios era que cuando los hombres empezaran a multiplicar sobre la faz de la tierra, entonces también hubiera una transmisión de vida espiritual. ¿En qué hubiera sido reflejado esto? En una sola cosa, hermanos. En una sola cosa hubiera sido reflejado esto. Se vería en el hecho que el hombre tuviera por naturaleza el deseo de buscar a Dios. En esa sola cosa, hermanos, se hubiera visto reflejado que el hombre naciera vivo, en el deseo inerte en el hombre de buscar a Dios. Así como Juan el Bautista,
que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, o como Cristo Jesús, un hombre, mitad Dios, Emmanuel. Él no nació muerto, Él nació vivo, pero desde niño Él tenía el deseo de buscar a su Padre. Aleluya, aleluya. Eso era el plan de Dios desde el inicio, pero el hombre con la caída rompió eso y se ató a la maldición de la muerte, a las cadenas fuertísimas de la muerte, donde no hay ser humano, ni listo, ni intelectual, hermanos, ni adinerado, que sea capaz de romper esas cadenas. Yo creo que la cosa más preciosa es heredar. Y vamos a volver al Génesis, lo sabemos, ¿sí o no? Vamos a volver al huerto, hermanos amados. Vamos a volver al plan de Dios y original del plan de Dios. Y van a ver cómo los hombres también, cuando transmitan la vida en la fructificación, al fructificarse, también transmitirán la vida espiritual que hay dentro de ellos. Gloria a Dios. No tendríamos ya ninguna preocupación por nuestros hijos, porque nuestros hijos desde pequeños amarían al Señor, cosa que no es así. Quiero que leamos en Hebreos al capítulo número 2. Vamos a Hebreos al capítulo 2, hermanos. Y el versículo número 14 de Hebreos 2. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Qué lindo eso, ¿no? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Y lo tiene aún. Obviamente, hermanos, ahora el Señor tiene el imperio de la vida y la da al que Él quiere. Ya hay una administración de vida. Los hombres, por eso es que hoy quiero compartirles bajo el tema nacidos del agua y del Espíritu. Él también participó de lo mismo. Él nació como un ser humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte de sí mismo al que tenía al imperio de la muerte. Ese es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud, sujetos a esclavos. Un hombre o es esclavo de Jesucristo o es esclavo de Satanás. Escuchen lo que les estoy diciendo. Aunque se crean muy buenos, no, yo no. Eso es la cosa que Satanás nos hace creer, que nosotros no somos tan malos, que tenemos la llave y que podemos abrir la puerta cuando querramos y escapar porque somos libres. Ese es el más grande engaño del que todos los que hoy somos conscientes fuimos un día engañados. Satanás dice que nunca jamás le abre la puerta de la cárcel a sus hijos. Nunca, lejos de eso, hasta que los ve completamente destruidos en el polvo. Quiero que volvamos a Génesis, al capítulo número 2, al capítulo 1. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, tú eres un esclavo de Satanás. Si tú estás en esta iglesia como un joven religioso también, vienes a la iglesia porque te han traído, tú eres un esclavo de Satanás. Y los lazos de la muerte que no los puede romper ni el hombre más, ni Sansón, ni el más intelectual, Así tú hayas sido engañado también, porque Satanás es listo, es religioso y engaña a la gente con que sean religiosos.
incluso canten, levanten sus manos, oren, pero no han sido libertados de los lazos de la muerte, no lazos de las cadenas de la muerte. En Génesis, en el capítulo 1, dice el versículo 26, durante los primeros del versículo 1 en adelante hasta el 25, el Señor hizo los cielos y la tierra. Y en el versículo 26 dice algo interesante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Miren el plural que utiliza ahí, hagamos. Hagamos, no dice haga, hago, porque Dios es trino. Aleluya, amén. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios es Padre, alabo al Padre en esta mañana. Dios es Hijo, alabo al Hijo en esta mañana. Y Dios es Espíritu. Y ellos estaban ahí y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo era Adán y Eva entonces? Adán y Eva era conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Qué belleza, ¿no, hermanos amados? Aleluya, aleluya. Así era Adán y Eva. Adán y Eva era a la imagen y a la semejanza de Dios. No solo a la imagen de Dios, sino también a la semejanza de Dios. El hombre era así, hermanos, desde el inicio. Nació como Dios. Oh, qué lindo es mi Dios. El hombre nació como Dios. Nació como Dios, hermanos. Debido a que el hombre nació como Dios, sabemos al leer las escrituras en Génesis 3, hermanos, que la serpiente engañó a Eva, no a Adán. Dice que Eva comió, y cuando comió dio de comer a su marido, y su marido no puso ninguna objeción, sino que se lo comió también. Pero ¿saben por qué se lo comió, hermanos? Porque él tenía la naturaleza de Dios adentro, aleluya. Y él no soportó ver a su mujer destruida. Él murió con ella. Esa abnegación, esa vida de Dios es la que debemos recuperar, amados hermanos. Esa abnegación, ese sacrificio del cual en esta mañana, cuando lo estudiemos, Dios quiera y nos alumbre por su Espíritu. El sacrificio de nuestro Dios. Pocos lo aprecian, hermanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre cayó, hermanos, el hombre no perdió la imagen de Dios. El hombre siguió siendo como Dios. La imagen de Dios es que cuando nosotros vemos a Dios, Dios también tiene una cabeza, tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene manos, tiene pies. Él mismo dice que es un cuerpo. Esa es la imagen de Dios. El hombre cuando cayó no perdió la imagen de Dios, siguió siendo como Dios. Lo que el hombre perdió cuando cayó fue la semejanza de Dios. Y la semejanza de Dios se traduce en una sola cosa principal: en el deseo del hombre por tener comunión con Dios. No en que sea bien portado, en que conozca muchas doctrinas, en que sea un muchacho bueno. No, amados hermanos. La semejanza de Dios tiene una sola cosa, y es el deseo de estar con Dios. Si tú no tienes el deseo de estar con Dios, sino que estás en la presencia de Dios y quieres irte, hermano, es porque tú aún sigues atado a las cadenas de la muerte. Sigues atado a las cadenas de la muerte. O por otro lado, el enemigo te está engañando, porque él sigue y sigue y sigue hablando. Él aún a Cristo Jesús, siendo de 30 años, lo quiso destruir aún así. Él cuando cae y es destruido, pierde la semejanza de Dios.
Y la semejanza de Dios son muchas cosas en Él, hermanos. Es su carácter hermoso, es su justicia, es su santidad, es su amor, es su humildad, es su mansedumbre que Él quiere formar en nosotros. Pero la cosa esencial en la semejanza de Dios es el deseo de buscar a Dios. Ese deseo que vino años después por Set, hermanos. Cuando Set dio a luz un hijo, dice que los hombres volvieron a invocar nuevamente el nombre de Dios. Esa es la semejanza, aleluya. Es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Lo demás es solo una consecuencia. Si tú pasas tiempo con Dios, se formará la justicia de Dios en ti. Si tú pasas tiempo con Dios, el amor de Dios se formará en ti. Podrás tener el amor que Adán tuvo por Eva, hermanos, que cuando la vio destruida no quiso dejarla sola, sino que murió con ella. Es el amor de Cristo en la cruz del Calvario que veremos esta mañana. Murió por ella. Pero esa es una caminata. Cuando el hombre muere, pierde la semejanza de Dios. Pierde la semejanza de Dios. Si en ti en esta mañana hay sed de Dios, tú eres un hijo de Dios. Si tienes sed de Dios en tu interior, no importa quién seas, tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, dice. Muchos años después, hermanos, en el mismo Génesis, Dios promete un libertador. Aleluya. El hombre es sacado del huerto. Qué dolor, ¿verdad, hermanos amados? Qué dolor es estar fuera del huerto. Completamente desprotegido, fácil de engañar, fácil de seducir. Dios quiere que volvamos al huerto, amados, amén. Miren, en el huerto hay un Dios que nos protege. Él ha sido refugio para nosotros de generación en generación. Quiero que estudiemos en esta mañana un poco, hermanos, acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, es que hasta el día cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él rompió las cadenas de la muerte. Aleluya, amén. Cuando Cristo muere de la forma vicaria que Él muere en la cruz del Calvario, hermanos, Él rompió las cadenas de la muerte. Y en ese momento los hombres podían ser libres. Aleluya. Libres, hermanos, libres. Y podrían recuperar la semejanza de Dios, el deseo de Dios, el deseo del Espíritu, el deseo de estar con Jesucristo. Él rompió esas cadenas, hermanos, que nadie nunca pudo haber roto. Años antes Él había dejado el modelo en los días de Moisés. En los días de Moisés, hermanos, a través de los sacrificios, Él había dado una sombra de lo que ocurriría, que un libertador vendría, hermanos, y moriría. El justo,
El justo murió por los pecadores. Oh, qué lindo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para que pudiéramos nosotros recuperar la semejanza. Y vuelvo a decirles, la semejanza es el deseo de estar con Dios. Esa sed que pone en el espíritu el Señor, esa sed que Dios planta en el espíritu del hombre de querer beber del río de Dios. En Mateo, en el capítulo 27, quiero que estudiemos lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Esas cadenas no se rompieron con un martillo y un cincel. Esas cadenas se rompieron con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, con la humillación que Él experimentó, con el dolor en su cuerpo y en su alma que Él experimentó por amor a nosotros. Gloria a Dios. Esas cadenas no se rompieron con un soplo. Esas cadenas tuvieron un precio poderosísimo. El justo. Miren una de las cosas que sucedió cuando esto aconteció. El versículo 51 dice, verso 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Saben lo que está diciendo? Que cuando Cristo murió de la forma que murió, hermanos, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, dándonos a entender que ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Y el que tiene sed, que venga a mí y beba. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Aleluya. Ese velo se rasgó, hermanos. Se rasgó en dos. Un velo que ni aún yuntas de bueyes, como dice, agarrándolo de los dos lados para romper ese velo lo hubieran hecho. Pero la muerte de Cristo lo hizo y nos dio entrada. Aleluya. Entrada, hermanos. Abrió la puerta del huerto otra vez para que el hombre volviera al huerto a tener comunión con Él. Oh, gloria al Señor. Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Jesucristo. Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero precioso que dio su vida por nosotros. Quiero que leamos un poco acerca de esta muerte. Quiero que vayamos a Getsemaní y lo acompañemos a Él en estos días de dolor inmenso. Porque deseo que aquellos que han sido salvos no tengan la sangre de Jesús, no la pisoteen. Aquellos en el que Él ha puesto el deseo de conocerlo, que lo han estado matando,
lo han estado matando, lo han visto por inmundo, quisieran acallar la voz de Dios, cuando lo que necesitamos es oír con más claridad la voz de Dios, la voz del amado, amén, la voz del amado, la voz del que no solamente nos ha dado libertad, sino que pagó un precio infinito, infinito por ti, infinito, infinito. No hay ningún ser humano que pueda pagar el precio que Cristo Jesús pagó. No hay ningún ser humano. Mateo capítulo 26. Mateo 26 y el versículo 36. Vamos a acompañarlo a él en Getsemaní. Pero quiero en realidad que lo leamos de Lucas 22. Lucas 22 y el versículo 39. Es la misma historia cuando el Señor llegó al huerto de Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y era la cruz lo que venía. Pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué palabras, qué corazón el de nuestro Dios. Y se le apareció un ángel del cielo. Miren, hermanos, en el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando soy consciente de esto y miro la indiferencia de los hombres, eso indigna. No provoquemos a ira al Señor, hermanos. ¿Me están escuchando? Indigna cuando yo veo el precio que Él pagó, hermanos, el dolor que Él experimentó por amor a nosotros, y que hayan personas que miren de menos al Señor Jesucristo. No levanten sus manos, no le entreguen su corazón, no lo adoren a Dios como Dios. Eso indigna. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿cómo estaba él, hermanos? En una gran agonía. Compara tú cualquier agonía que tú has tenido y multiplícala por 1.000.000 de millones de veces más. Así era la agonía que él sentía. Pero ¿qué hacía él en la agonía? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Sangre brotaba de su cuerpo. Tal era la agonía, hermanos, la presión que él sentía, que sangre empezó a salir de sus poros, que caían a la tierra. Y cuando se levanta de la oración y vino a sus discípulos, los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Que es la cosa que más deberíamos hacer nosotros, hermanos, y lo que menos hacemos: orar. Aleluya. Orar. Orar al Señor.
Vamos a ir ahora nuevamente a Mateo 26. Él está con una agonía tremenda. Un ángel tuvo que descender a fortalecerle. No sé qué le dijo, hermanos, no sé qué hizo, pero no era capaz. Acuérdense que era hombre. Era hombre. Y en el versículo 47, habiendo ya dejado de orar en Getsemaní, pero aún así angustiado, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¡Qué terrible! De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besara, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besa. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué corazón? ¿Qué corazón, hermanos? Amén. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se le acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, seguro que con violencia, hermanos. Entonces uno de los que estaba con Jesús, oh aleluya, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se romperían los lazos de la muerte? ¿Cómo entonces se rompería la cadena de la muerte? Es necesario que esto se haga. Que amor, amor, que amén, hermanos amados. Que amor. Que amor. Hace unos días vi un cuadro conmovedor de una madre en Venezuela. Su hijo había salido a pronunciarse y lo siguieron hasta la casa los hombres armados y lo fueron a sacar a golpes, y su madre lo abrazó, hermanos, y no permitió que se lo llevaran. Qué corazón, ¿verdad? Así es Dios, hermanos. Él hubiera podido llamar 12 legiones de ángeles, pero él sabía que la forma de romper, hermanos, la fuerza de la muerte era muriendo de esa forma. Qué dolor deberíamos de tener cuando le fallamos al Señor. En el verso 26, en la última parte, dice: entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. El verso 57 dice que los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En el versículo 59, en la última parte, dice: buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Qué horrible. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al final vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y se levantó el sumo sacerdote y le dijo: no respondes nada. ¿Qué testificas de esto? ¿Qué testifican estos de ti? Mas Jesús callaba. ¡Qué corazón! Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y ellos decían: es reo de muerte. Y el verso 67 dice que ellos le escupían el rostro y le dieron de puñetazos. Qué horrible, ¿no, hermanos? Le escupían el rostro y le dieron de bofetazos, puñetazos. Otros lo abofeteaban, diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de él, hermanos. Viniendo la mañana, en el capítulo 27 y versículo 1, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 11. Jesús, que estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús, verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que ellos quisiesen, y estaba Barrabás. Verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pues qué mal ha hecho. Y ellos aún gritaban más fuerte: sea crucificado. Y hacían más alboroto. Entonces él tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué dolor, hermanos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la gente. Y el verso 28, qué doloroso. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Tenía una corona, y hermanos,
Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz. Y yo creo que si Simón no le hubiera ayudado, el Señor hubiera muerto antes. Era un dolor tan fuerte que él sentía, hermanos. Ven cómo rompió las cadenas de la muerte. Fue un precio liviano hermanos. Nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, era digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y la voz que se oyó: he aquí el Cordero, el manso. Nadie era capaz de romper el lazo de la muerte. Satanás se había deleitado por años en atar a los hombres, en engañarlos, en destruirlos. Y Cristo Jesús está muriendo por nosotros. Está yendo a la cruz, y si Simón no lo hubiera ayudado, quizás hubiera quedado muerto ahí, hermanos. Él era hombre. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidas, dice el verso 35, sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa, diciendo: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, crucificándolos con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribabas el templo y que en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, sálvese a sí mismo si puede. Le decían también en el verso 43: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque has dicho: soy hijo de Dios. Y desde la hora sexta, dice el verso 45, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al instante corrió uno de ellos y tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y ocurrió lo que les dije: el velo se abrió en dos, y se abrieron los sepulcros, y hubo una resurrección. Los hombres temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El precio que Cristo pagó porque se rompieran las cadenas de la muerte es un precio infinito. Infinito. Así como es de infinito el amor de Dios, fue infinito el dolor que Él sintió.
Amén. Y desde ese día en adelante, los hombres ahora, hermanos, podemos nacer del agua y del Espíritu. Y la evidencia más preciosa es que tenemos sed de Dios. Sed de Dios. ¿Cuántos en esta mañana han visto como nada la sangre de Jesús? Su salvación. Ay de aquel que mirare como inmunda la sangre de Jesucristo. Por otro lado también, hermanos, en esta mañana el Espíritu Santo está en medio de nosotros. El que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él quiere a ti devolverte su semejanza. Él quiere devolverte su semejanza. Y la evidencia de esto será tu deseo por buscar al Señor. Quiero que nos pongamos en pie todos. Cierren sus ojos. El justo murió por nosotros. El justo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Quiero que cantemos ese canto: sangre poderosa. Aquel que no está cubierto por la sangre de Jesucristo y quiere estar cubierto por la sangre de Jesucristo. El que está aún atrapado por las cadenas de la muerte. Sabes que estás atrapado por las cadenas de la muerte porque no tienes el deseo de buscar a Dios. Tienes el deseo de buscar el mundo. Tienes el deseo de satisfacer tu alma, tu cuerpo con los placeres. Cristo murió para que fuéramos libres. Sangre poderosa, sangre poderosa, fluye del Señor esta mañana. Aquellos que quieran venir y cubrirse con la sangre de Jesucristo, el altar está abierto para. Mientras cantamos este canto, ven a cubrirte con la sangre preciosa del Cordero. Poderosa sangre,
Poderosa sangre. Poderosa sangre. Los que están arriba también pueden venir. Que haya gloria.